El sol apenas rozaba las cumbres del imponente monte Olimpo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En este reino celestial, donde los dioses griegos moraban en palacios de mármol y oro, se gestaba una trama que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Prometeo, el astuto titán conocido por su inteligencia y previsión, se deslizaba entre las sombras de los majestuosos corredores del palacio de los dioses. Sus ojos, de un verde intenso que reflejaba la sabiduría de eones, escudriñaban cada rincón en busca de su preciado objetivo, el fuego divino. El corazón le latía con fuerza, consciente de que cada paso lo acercaba más a un acto que desafiaría el orden establecido por Zeus. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la propia atmósfera del Olimpo presintiera la inminente transgresión. El aroma de ambrosía y néctar flotaba en el ambiente, mezclándose con el olor metálico de los rayos de Zeus y la fragancia de las flores eternas que adornaban los jardines divinos. «Hermano, ¿estás seguro de esto?», susurró Epimeteo, siguiendo de cerca a Prometeo. Su voz temblaba ligeramente, traicionando su nerviosismo. «Los dioses no perdonarán tal ofensa. Piensa en las consecuencias». Prometeo se detuvo, girándose para enfrentar a su hermano. La determinación brillaba en sus ojos como una llama inextinguible. «¿Y qué hay de los humanos, Epimeteo? ¿Quién perdonará nuestra inacción mientras ellos sufren en la oscuridad? No podemos seguir siendo testigos silenciosos de su miseria». Epimeteo bajó la mirada, conflictuado entre su lealtad a su hermano y el temor a la ira divina. «Entiendo tu compasión, Prometeo, pero temo que estemos jugando con fuerzas más allá de nuestro control». Mientras los hermanos discutían en voz baja, una figura imponente emergió de entre las columnas de mármol. Zeus, el rey de los dioses, con su barba blanca ondeando y sus ojos eléctricos centelleando, los observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha. Su presencia era abrumadora, llenando el pasillo con un aura de poder absoluto. «¿Qué los trae a mis dominios tan temprano, hijos de Jápeto?», tronó Zeus, su voz retumbando como un trueno distante. El aire a su alrededor crepitaba con energía estática, una manifestación física de su autoridad. Prometeo, siempre rápido de palabra y mente, se inclinó respetuosamente ante el rey de los dioses. Su rostro era una máscara de inocencia y admiración. «Gran Zeus, solo admirábamos la belleza incomparable de tu morada. Nos retiramos ya, con tu permiso». Zeus entrecerró los ojos, su mirada penetrante parecía querer desentrañar los secretos ocultos en el corazón del titán. «Vayan, entonces», dijo finalmente, con un gesto de su mano poderosa. «Pero recuerden, en el Olimpo, nada escapa a mi atención». Mientras se alejaban, Prometeo intercambió una mirada cómplice con Epimeteo. El plan seguía en marcha, pero ahora sabían que los ojos del Olimpo estaban sobre ellos. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta devastadora. En su camino de regreso, pasaron junto a los talleres de Hefesto, el dios herrero. El sonido rítmico del martillo sobre el yunque y el resplandor del fuego divino que escapaba por debajo de las puertas hicieron que el corazón de Prometeo latiera aún más rápido. Ahí estaba, tan cerca y a la vez tan lejos, el poder que podría cambiar el destino de la humanidad. Epimeteo notó la mirada de su hermano y suspiró profundamente. «Prometeo, te lo ruego, reconsidera esto. Aún estamos a tiempo de dar marcha atrás». Pero Prometeo ya no escuchaba. Su mente estaba ocupada trazando los detalles finales de su audaz plan. Podía ver en su imaginación a los humanos, liberados de la oscuridad y el frío, creando, inventando, progresando. Era una visión que lo llenaba de un propósito inquebrantable. «No hay vuelta atrás, hermano», dijo finalmente Prometeo, su voz cargada de determinación. «Los humanos merecen más que la mera existencia que los dioses les han concedido. Merecen la chispa de la divinidad, la oportunidad de forjar su propio destino». Mientras los titanes se alejaban del palacio, el sol alcanzaba su cenit, bañando el Olimpo en una luz deslumbrante. Era un nuevo día en el reino de los dioses, pero para Prometeo, era el amanecer de una nueva era para la humanidad. En la tierra,
Ajenos al drama que se desarrollaba en las alturas, los humanos luchaban por sobrevivir en un mundo frío y oscuro. Sus vidas eran breves y llenas de dificultades, limitados por su falta de conocimiento y poder. Pero pronto, muy pronto, todo eso cambiaría. Prometeo, parado en el borde del Olimpo, miró hacia abajo, hacia el mundo de los mortales. Su corazón se llenó de compasión y resolución. Pronto, murmuró para sí mismo, todo cambiará. Y que los dioses me perdonen por lo que estoy a punto de hacer. El viento llevó sus palabras, dispersándolas en el éter. Era una promesa, un juramento, el inicio de una revolución que sacudiría los cimientos mismos del orden cósmico. El dado estaba echado, y el destino de dioses y mortales pendía de un hilo, todo por la visión de un titán compasivo y la chispa del fuego divino. El viento helado azotaba sin piedad la pequeña aldea al pie de la montaña, sus ráfagas cortantes se colaban entre las precarias chozas de barro y paja. El cielo, de un gris plomizo, parecía burlarse de los esfuerzos de los mortales por sobrevivir en un mundo que les era hostil. Alrededor de una fogata moribunda, un grupo de humanos tiritaba, luchando desesperadamente por mantener viva la última chispa de calor que les quedaba. El humo de la fogata se elevaba perezosamente, formando volutas fantasmales que se desvanecían en el aire frío. El olor a madera quemada se mezclaba con el aroma a humedad y desesperación que impregnaba la aldea. Los rostros de los aldeanos, curtidos por el trabajo y el sufrimiento, reflejaban una mezcla de resignación y un atisbo de esperanza que se negaba a morir. Entre ellos, una joven llamada Elpis se puso de pie, sus ojos brillantes contrastando con la opacidad del ambiente. Su voz, aunque temblorosa por el frío, resonó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «¿Hasta cuándo viviremos así?», exclamó, sus palabras cargadas de frustración y anhelo. ¿Acaso los dioses nos han abandonado? ¿No merecemos más que esta existencia miserable? El silencio que siguió a sus palabras fue roto solo por el crepitar de las últimas brasas y el silbido del viento entre las chozas. Los ojos de los aldeanos se volvieron hacia ella, algunos con asombro, otros con temor ante la audacia de cuestionar el orden divino. Un anciano, Geront, cuyo rostro surcado de arrugas hablaba de años de lucha y sabiduría duramente ganada, sacudió la cabeza con pesadumbre. Su voz, ronca y cansada, llevaba el peso de incontables inviernos. «Los caminos de los dioses son inescrutables, Elpis», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de resignación y pesar. «Debemos aceptar nuestro destino y agradecer lo poco que tenemos. Cuestionarlo solo traerá su ira sobre nosotros». Pero Elpis no estaba dispuesta a aceptar esa respuesta. La chispa de rebelión que había encendido en su corazón era demasiado fuerte para ser sofocada por las palabras cautelosas del anciano. «No», exclamó, poniéndose de pie con renovada determinación. Su figura, iluminada por el débil resplandor de la fogata, proyectaba una sombra larga y desafiante. «Debe haber algo que podamos hacer. Alguien que pueda ayudarnos. No podemos simplemente resignarnos a esta vida de sufrimiento y oscuridad». Sus palabras resonaron en el corazón de muchos de los presentes. Algunos asintieron en silencio, mientras otros murmuraban entre sí, debatiendo las implicaciones de lo que Elpis proponía. En ese momento, una sombra se proyectó sobre la aldea. Prometeo, oculto entre los árboles cercanos, observaba la escena con el corazón encogido. La pasión y la determinación de Elpis lo conmovieron profundamente, reforzando su convicción de que los humanos merecían el don del fuego divino. Pronto, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el viento. «Todo cambiará. Les daré el poder para forjar su propio destino». Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses continuaban con sus asuntos, ajenos al drama que se desarrollaba en el mundo mortal. En su forja celestial, Hefesto trabajaba incansablemente, el sonido rítmico de su martillo resonando a través de los pasillos de mármol del palacio divino. El dios del fuego y la metalurgia, con su figura imponente y sus manos callosas, creaba maravillas con cada golpe de su martillo. Chispas volaban a su alrededor, cada una conteniendo el poder de crear o destruir.
Sus creaciones, armas y joyas de poder inimaginable, eran codiciadas por dioses y mortales por igual. Zeus, el rey de los dioses, entró en la forja, su presencia llenando el espacio con una energía eléctrica palpable. Su mirada penetrante se fijó en las llamas danzantes que alimentaban el trabajo de Hefesto, como si buscara en ellas las respuestas a preguntas aún no formuladas. Hefesto, hijo mío, tronó Zeus, su voz resonando con la autoridad del trueno. ¿Has notado algo extraño últimamente? Hefesto levantó la vista de su trabajo, intrigado por la pregunta de su padre. El sudor perlaba su frente, reflejando el calor intenso de la forja. ¿A qué te refieres, padre?, preguntó, limpiando sus manos en su delantal de cuero. Zeus frunció el ceño, sus ojos reflejando una preocupación que rara vez mostraba. Hay una inquietud en el aire, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Mantén los ojos abiertos, hijo mío. Presiento que alguien planea desafiar nuestra autoridad. Hefesto asintió solemnemente, consciente de la gravedad en las palabras de su padre. Estaré atento, padre. Nada escapará a mi vigilancia. Mientras los dioses conversaban, ajenos a los planes que se tejían a su alrededor, en la tierra, Elpes continuaba inspirando a sus compañeros. Su voz, cargada de esperanza y determinación, se elevaba sobre el viento helado. Imaginen un mundo donde el frío no nos atenace, donde la oscuridad no limite nuestras vidas, decía, sus ojos brillando con la visión de un futuro mejor. Debemos creer que ese mundo es posible, que podemos alcanzarlo con nuestras propias manos. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en los corazones de los aldeanos. Incluso Geronte, el anciano escéptico, se encontró considerando la posibilidad de un cambio. Quizás, murmuró, más para sí mismo que para los demás, quizás haya algo de verdad en tus palabras, Elpes. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, simples mortales, cambiar el orden establecido por los dioses? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío y una súplica al mismo tiempo. Y en ese momento, como si el destino mismo respondiera a su llamado, un destello brillante cruzó el cielo nocturno. Los aldeanos miraron hacia arriba, asombrados ante el espectáculo celestial. Era una señal, pensaron algunos. Una promesa de cambio, susurraron otros. Lo que no sabían era que ese destello marcaba el inicio de una nueva era. Prometeo, oculto en las sombras, sonrió. El momento había llegado. Con el fuego divino en sus manos, estaba a punto de desencadenar una revolución que sacudiría los cimientos mismos del cosmos. La chispa de la rebelión, encendida en el corazón de Elpes y alimentada por la compasión de Prometeo, estaba a punto de convertirse en un incendio que iluminaría el mundo de los mortales y desafiaría el reinado de los dioses. El viento cambió de dirección, llevando consigo el aroma de cambio y posibilidad. En el Olimpo y en la tierra, dioses y mortales por igual, se encontraban al borde de un precipicio, a punto de caer hacia un futuro desconocido y lleno de promesas. La era de la oscuridad estaba a punto de terminar. Y con ella, el equilibrio entre dioses y mortales se alteraría para siempre. Las sombras se alargaban en el Olimpo, cubriendo los majestuosos palacios y jardines eternos con un manto de penumbra. Era la noche del solsticio de invierno, cuando el poder de los dioses alcanzaba su cenit y la barrera entre el mundo mortal y el divino se hacía más delgada. Prometeo, el titán benevolente, se deslizaba silenciosamente entre las columnas de mármol, su corazón latiendo con la fuerza de 1000 soles. El aire estaba cargado de electricidad, como si la propia atmósfera presintiera el acto de rebelión que estaba a punto de ocurrir. El aroma de ambrosía y néctar se mezclaba con el olor metálico de los rayos de Zeus, creando una fragancia única que solo podía encontrarse en el hogar de los dioses. Cada paso que daba Prometeo lo acercaba más a la forja de Hefesto, donde ardía el fuego sagrado, la fuente de poder y conocimiento que los dioses habían negado a los mortales. Sus ojos, brillantes de determinación, escudriñaban cada rincón, atentos a cualquier señal de peligro. Es ahora o nunca, se dijo a sí mismo, su voz apenas un susurro que se perdió en la brisa nocturna. Mientras tanto, en la tierra, Elpes lideraba una procesión de humanos hacia la cima de una colina.
sus rostros, iluminados por la tenue luz de antorchas improvisadas, mostraban una mezcla de esperanza y temor. El viento frío azotaba sus cuerpos mal abrigados, pero en sus corazones ardía una llama de determinación. Esta noche, proclamó Elpis, su voz resonando en la oscuridad, pediremos a los dioses que escuchen nuestras plegarias. Que vean nuestro sufrimiento y nos concedan el don del conocimiento y el calor. Los cantos de los mortales ascendían hacia el cielo estrellado, una sinfonía de súplicas y esperanzas que se elevaba más allá de las nubes, llegando hasta los oídos de los dioses. En el Olimpo, Prometeo alcanzó finalmente la entrada de la forja. El calor que emanaba de su interior era intenso, casi insoportable para cualquiera que no fuera un dios o un titán. Con un movimiento fluido, se introdujo en el taller divino, sus ojos adaptándose rápidamente a la luz cegadora del fuego eterno. Allí, en el centro de la habitación, ardía una llama eterna, el fuego sagrado de los dioses. Su luz pulsaba con vida propia, como si fuera el corazón mismo del Olimpo. Prometeo contuvo el aliento, maravillado por su belleza y poder. Por un momento, dudó. ¿Era correcto robar algo tan puro, tan divino? Pero el recuerdo de los rostros sufrientes de los mortales, de la pasión en la voz de Elpis, fortaleció su resolución. Sin perder un instante más, el titán tomó una rama de hinojo y la acercó a la llama. El fuego divino prendió al instante, iluminando el rostro de Prometeo con un resplandor sobrenatural. El calor del fuego robado quemaba en su mano, no con dolor, sino con la promesa de un futuro mejor para la humanidad. Prometeo se giró, listo para huir con su precioso botín, cuando una voz resonó a sus espaldas, helándole la sangre en las venas. Así que eras tú, Prometeo. El titán se giró lentamente, encontrándose cara a cara con Hefesto. ¿El dios del fuego lo miraba con una mezcla de sorpresa y comprensión? Sus ojos, del color del bronce fundido, reflejaban el baile de las llamas a su alrededor. Hefesto, comenzó Prometeo, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la ira divina. Pero el dios lo interrumpió con un gesto de su mano callosa. Vete, dijo, su voz grave y cargada de emoción. Vete, antes de que sea demasiado tarde. Y que los dioses se apiaden de ti cuando Zeus descubra lo que has hecho. Prometeo quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Hefesto lo estaba dejando ir? ¿Por qué? Como si leyera sus pensamientos, Hefesto añadió, yo también fui rechazado una vez. Sé lo que es sentirse diferente, incomprendido. Quizás los mortales merezcan una oportunidad. Sin tiempo para agradecer, Prometeo salió disparado de la forja, el fuego robado ardiendo en su mano como un faro de esperanza. Su corazón latía con fuerza, mezclando el miedo a ser descubierto con la emoción de lo que estaba a punto de lograr. Mientras corría por los pasillos del Olimpo, podía sentir cómo el equilibrio del cosmos comenzaba a cambiar. El aire a su alrededor parecía cargarse de una energía nueva, como si la propia realidad se estuviera reescribiendo con cada paso que daba. En la tierra, Elpis y los humanos vieron con asombro cómo una estrella fugaz cruzaba el cielo, descendiendo hacia ellos. No era una estrella, sino Prometeo, trayendo consigo el regalo que cambiaría sus vidas para siempre. Miren, gritó Elpis, señalando al cielo con mano temblorosa. Los dioses han escuchado nuestras plegarias. Pero mientras la humanidad celebraba, en el Olimpo se desataba el caos. Zeus, sintiendo la perturbación en el orden cósmico, rugió con furia. Su voz retumbó como un trueno, haciendo temblar los cimientos mismos del monte sagrado. Prometeo, bramó el rey de los dioses, su ira manifestándose en una tormenta eléctrica que iluminó el cielo nocturno. Has desafiado a los dioses y robado el fuego sagrado. Pagarás por tu osadía. Pero ya era tarde. Prometeo había llegado a la tierra, y con un gesto solemne, entregó el fuego a los asombrados mortales. Este es mi regalo para ustedes, dijo, su voz cargada de emoción. El fuego del conocimiento, de la creatividad, del progreso. Úsenlo sabiamente,
pues con él viene gran poder y responsabilidad. El pez, con lágrimas en los ojos, tomó la rama encendida de las manos de Prometeo. El calor del fuego divino se extendió por su cuerpo, llenándola de una fuerza y una claridad que nunca antes había experimentado. Gracias, susurró, su voz quebrándose por la emoción. Gracias por creer en nosotros. Mientras los humanos celebraban y el fuego se propagaba de mano en mano, iluminando la noche con su resplandor divino, Prometeo miró hacia el Olimpo. Sabía que su acto de rebeldía no quedaría impune, que Zeus buscaría venganza. Pero al ver los rostros iluminados de los mortales, supo que cada sacrificio valdría la pena. La era de la oscuridad había terminado. Una nueva época comenzaba, una era de luz, conocimiento y posibilidades infinitas. Y aunque el precio sería alto, Prometeo estaba dispuesto a pagarlo. Por la humanidad, por el futuro, por la chispa de divinidad que ahora ardía en cada corazón mortal. El fuego sagrado, robado de los dioses y entregado a los hombres, marcaba el inicio de una nueva era. Una era que desafiaría el orden establecido y cambiaría el destino de dioses inmortales para siempre. El amanecer trajo consigo una luz diferente a la aldea. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las chozas, pero no eran ellos los que iluminaban los rostros de los aldeanos con un brillo nunca antes visto. Era algo más, algo nuevo y poderoso que latía en el corazón mismo de la comunidad. El pez, con los ojos brillantes de emoción y determinación, sostenía una antorcha encendida frente a la multitud asombrada. El fuego danzaba en la punta, sus llamas de un color imposiblemente vivo, como si cada una contuviera un pedazo del sol mismo. «Miren», exclamó, su voz cargada de asombro y reverencia. «El fuego de los dioses. Un titán benevolente nos lo ha otorgado, rompiendo las cadenas de la ignorancia y la oscuridad que nos ataban». La noticia se extendió como un incendio. De boca en boca, de choza en choza, la historia del regalo de Prometeo se propagó, encendiendo la imaginación y las esperanzas de todos los que la escuchaban. Pronto, cada hogar tenía su propio fuego, y con él, la vida de los humanos comenzó a cambiar a un ritmo vertiginoso. El aire, antes cargado solo con el olor a humedad y desesperación, ahora se llenaba con aromas nuevos y excitantes. El humo de las hogueras se mezclaba con el olor a comida cocinada, a metal fundido, a arcilla horneada. Cada inhalación traía consigo la promesa de un nuevo descubrimiento, de una nueva posibilidad. Geronte, el anciano escéptico que una vez había advertido contra el desafío a los dioses, observaba maravillado cómo los jóvenes aprendían a forjar herramientas. El sonido rítmico del martillo golpeando el metal caliente resonaba por toda la aldea, una sinfonía de progreso y creatividad. «Nunca creí que vería algo así en mi vida», murmuró, sus ojos arrugados humedeciéndose con lágrimas de asombro. «Es como si el mundo entero se hubiera transformado de la noche a la mañana». Y en cierto modo, así había sido. El fuego, más que calor y luz, había traído consigo el despertar de la mente humana. Ideas que antes parecían imposibles ahora florecían como flores tras la lluvia. La curiosidad, esa chispa divina que Prometeo había visto en los ojos de Elpis, ahora ardía en cada corazón, impulsando a la humanidad hacia adelante con una fuerza imparable. Mientras tanto, Prometeo se ocultaba en las montañas cercanas, observando con orgullo y preocupación cómo su regalo transformaba a la humanidad. Cada nuevo invento, cada descubrimiento, era como un bálsamo para su alma atormentada. Sabía que Zeus no tardaría en buscarlo, que su castigo sería terrible. Pero ver el progreso de los mortales hacía que todo valiera la pena. «Hermano», dijo Epimeteo, acercándose a él con cautela. Su rostro reflejaba una mezcla de admiración y miedo. «Has logrado lo imposible. Has cambiado el destino de la humanidad. Pero temo las consecuencias. Los dioses no se quedarán de brazos cruzados ante esta afrenta». Prometeo asintió gravemente, sus ojos nunca apartándose de la aldea que bullía de actividad bajo ellos. «Lo sé, Epimeteo. Sé que mi castigo será severo. Pero mira cómo prosperan. Cada chispa de conocimiento, cada nueva creación. Todo vale la pena.
En el Olimpo, la noticia del robo provocó un caos sin precedentes. Los pasillos de mármol, antes llenos solo del murmullo de conversaciones divinas y el tintineo de copas de néctar, ahora resonaban con gritos de indignación y miedo. Zeus, con el rostro contorsionado de furia, convocó a todos los dioses en la gran sala del trono. Su voz, cargada de truenos y relámpagos, hizo temblar los cimientos mismos del monte sagrado. Prometeo nos ha traicionado, rugió, sus ojos brillando con una ira divina que hacía palidecer el fuego robado. Y los mortales se han atrevido a aceptar su regalo. ¿Acaso no ven que esto amenaza el orden mismo del cosmos? Los dioses murmuraban entre sí, algunos asintiendo en acuerdo con Zeus, otros mostrando una curiosidad cautelosa por los cambios que estaban ocurriendo en el mundo mortal. Atenea, la diosa de la sabiduría, intentó intervenir. Su voz, calmada y razonable, contrastaba fuertemente con la ira de su padre. Padre, quizás deberíamos considerar esto desde otra perspectiva. El conocimiento y el progreso de los mortales podrían beneficiarnos a todos. Tal vez. Silencio, tronó Zeus, su puño golpeando el brazo del trono con tanta fuerza que grietas aparecieron en el mármol divino. Esto no quedará impune. Prometeo sufrirá por su osadía, y los humanos aprenderán el costo de desafiar a los dioses. Mientras los dioses debatían, en la tierra, una nueva era de iluminación y progreso comenzaba. Pero con cada nueva maravilla creada por los humanos, la ira de Zeus crecía, amenazando con desatar una tormenta de proporciones divinas. En la aldea, Elpe se había convertido en una líder natural, guiando a su gente hacia un futuro brillante. Su voz, antes tímida y dubitativa, ahora resonaba con confianza y visión. «Miren lo que podemos lograr cuando se nos da la oportunidad», exclamaba, señalando las nuevas construcciones que se alzaban alrededor. Casas de piedra y madera reemplazaban las viejas chozas, y el humo de las forjas se elevaba hacia el cielo como un desafío a los dioses. El fuego nos ha dado más que calor y luz. Nos ha dado el poder de moldear nuestro propio destino. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Cada amanecer traía nuevos descubrimientos, nuevas invenciones. Los humanos aprendieron a trabajar el metal, a cultivar la tierra con mayor eficiencia, a curar enfermedades que antes eran mortales. El conocimiento se propagaba de aldea en aldea, de región en región, como un incendio imparable. Pero con el progreso también llegaron nuevos desafíos. La ambición, antes dormida en el corazón humano, ahora despertaba con fuerza. Surgieron conflictos por recursos, por poder, por conocimiento. La humanidad, en su rápido ascenso, comenzaba a mostrar tanto su potencial para la grandeza como para la destrucción. Geronte, observando estos cambios con ojos sabios, se acercó a Elpes una tarde. «Hemos ganado mucho», dijo, su voz cargada de preocupación. «Pero temo que también estemos perdiendo algo en el proceso. La inocencia, quizás. La simplicidad de nuestras vidas anteriores». Elpes asintió, comprendiendo las palabras del anciano. «Es cierto, Geronte. El conocimiento es una espada de doble filo. Nos da poder, pero también responsabilidad. Debemos aprender a usarlo sabiamente». Mientras tanto, en las montañas, Prometeo sentía el peso de su decisión con cada día que pasaba. Podía ver el progreso de la humanidad, pero también los peligros que acechaban en el horizonte. La ira de Zeus era como una nube oscura que se cernía sobre todo, amenazando con desatar su furia en cualquier momento. «Hermano», dijo Epimeteo, su voz cargada de preocupación. «Los dioses no permanecerán inactivos por mucho más tiempo. Puedo sentir su ira creciendo con cada nueva invención de los mortales». Prometeo asintió gravemente. «Lo sé, Epimeteo. Pero ya no hay vuelta atrás. Los humanos han probado el fruto del conocimiento, y no hay poder en el cosmos que pueda hacer que lo olviden». En el Olimpo, los dioses observaban con una mezcla de fascinación y horror cómo los mortales se elevaban más allá de sus limitaciones anteriores. Algunos, como Atenea, veían potencial en este nuevo orden. Otros,
liderados por Zeus, solo veían una amenaza a su autoridad. Esto no puede continuar, declaró Zeus, su voz resonando con el poder del trueno. Los mortales deben ser puestos en su lugar, y Prometeo debe pagar por su traición. Hefesto, el dios del fuego y la forja, trabajaba incansablemente en su taller, creando cadenas irrompibles por orden de Zeus. Cada golpe de su martillo resonaba como una sentencia, un recordatorio del castigo que aguardaba al titán rebelde. En la tierra, ajenos a la tormenta que se avecinaba, los humanos continuaban su marcha imparable hacia el progreso. Elpis, parada en la cima de una colina, observaba con orgullo la transformación de su aldea. «Hemos llegado tan lejos», murmuró para sí misma. «Pero siento que esto es solo el comienzo. ¿Qué otros secretos del universo nos aguardan? ¿Hasta dónde podremos llegar?». Lo que Elpis no sabía era que esas mismas preguntas atormentaban a los dioses. El futuro era incierto, lleno de promesas y peligros. La humanidad se encontraba en una encrucijada, balanceándose entre la grandeza y la destrucción. Y en medio de todo, Prometeo esperaba su destino, sabiendo que el precio de su regalo sería alto, pero convencido de que cada sacrificio valdría la pena por el futuro de la humanidad. La llama de la humanidad ardía brillante y feroz, iluminando un camino hacia lo desconocido. Solo el tiempo diría si esa luz guiaría a los mortales hacia la gloria o hacia su perdición. El sol se alzaba sobre la aldea, ahora próspera y bulliciosa, bañando con su luz dorada las nuevas construcciones que se erguían orgullosas hacia el cielo. Elpis caminaba entre puestos de mercaderes y talleres de artesanos, maravillándose ante la transformación que había experimentado su hogar en tan poco tiempo. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de las forjas, creando una sinfonía de olores que hablaba de progreso y abundancia. El aire vibraba con el sonido de martillos golpeando el metal, de voces negociando en el mercado, de risas de niños jugando con juguetes que antes solo podían haber imaginado. Elpis la llamó una voz familiar. Era Geronte, el anciano que una vez dudó del cambio. Sus ojos, antes nublados por el escepticismo, ahora brillaban con una mezcla de asombro y preocupación. «Mira lo que he creado». Elpis se acercó, curiosa. En las manos temblorosas de Geronte reposaba un pergamino cubierto de símbolos intrincados. «¿Qué es?», preguntó, fascinada por los trazos que parecían danzar sobre la superficie. «Lo llamo escritura», respondió Geronte con orgullo evidente en su voz. «Ahora podemos preservar nuestro conocimiento para las generaciones futuras. Nuestras historias, nuestros descubrimientos, todo quedará grabado para siempre». Elpis tomó el pergamino con reverencia, sintiendo el peso de su significado. Es increíble, Geronte. Con esto, nuestro conocimiento podrá viajar más allá de nuestras voces, más allá de nuestras vidas». Mientras la humanidad celebraba sus logros, en el Olimpo se gestaba una tormenta de proporciones divinas. Zeus, con los ojos brillantes de furia divina, se dirigía a la asamblea de dioses. Su figura imponente proyectaba una sombra que parecía engullir la luz misma del salón del trono. Hefesto tronó, su voz haciendo temblar las columnas de mármol. «Forjarás cadenas irrompibles, más fuertes que cualquier metal conocido por dioses o mortales. Ares, prepara tus mejores guerreros. Ha llegado la hora de que Prometeo pague por su crimen». Los dioses murmuraban entre sí, una mezcla de anticipación y temor palpable en el aire. Algunos asentían en acuerdo con Zeus, mientras otros intercambiaban miradas de preocupación. Atenea, la diosa de la sabiduría, se adelantó. Su rostro, normalmente sereno, mostraba líneas de preocupación. «Padre», dijo, su voz firme a pesar de la tensión en el ambiente, «¿y qué hay de los humanos? Ellos no tienen la culpa de haber recibido el don del conocimiento. Castigarlos sería». Zeus la interrumpió con un gesto brusco de su mano. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro, haciendo que varios dioses retrocedieran instintivamente. «Oh, ellos también recibirán un regalo. Uno que les enseñará el verdadero costo del conocimiento». El silencio que siguió a sus palabras fue más aterrador que cualquier trueno.
Los dioses intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de presenciar un cambio en el orden cósmico. En las montañas, lejos del bullicio de la aldea y de las maquinaciones de los dioses, Prometeo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento, antes cálido, se tornó frío y cortante, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por venir. Epimeteo, dijo a su hermano, su voz cargada de urgencia. Debes ir a la aldea. Advierte a los humanos. Diles que se preparen. Epimeteo, siempre cauto, miró a su hermano con preocupación. ¿Prepararse para qué, Prometeo? ¿Qué has visto? Prometeo cerró los ojos, como si intentara bloquear una visión terrible. Para la ira de los dioses, respondió con pesar. Y para lo que sea que Zeus haya planeado para ellos. El precio del conocimiento está a punto de ser cobrado, y temo que sea más alto de lo que imaginamos. Justo entonces, el cielo se oscureció de repente. Nubes negras como el carbón se arremolinaron sobre sus cabezas, y truenos retumbaron en la distancia. Un viento helado comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma inconfundible del ozono, la marca de la ira de Zeus. Prometeo cerró los ojos, resignado. Ya vienen, murmuró, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. En la aldea, Elpes miró al cielo con preocupación. El pergamino de Geronte, olvidado por un momento, se agitaba en sus manos como si quisiera escapar. A pesar de todos sus avances, de todas sus nuevas creaciones y conocimientos, los humanos seguían siendo vulnerables ante el poder de los dioses. Algo se acerca, dijo Elpes, su voz cargada de un temor que no había sentido desde los días oscuros antes del fuego. Algo que cambiará todo nuevamente. Geronte asintió gravemente, sus ojos arrugados fijos en el horizonte cada vez más oscuro. Quizás, dijo con voz quebrada, quizás hemos ido demasiado lejos. Quizás hay conocimientos que no estábamos destinados a poseer. Pero Elpes, a pesar del miedo que sentía, sacudió la cabeza con determinación. No, Geronte. No podemos arrepentirnos del progreso que hemos logrado. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, con la fuerza y la sabiduría que hemos ganado. Mientras hablaba, un relámpago iluminó el cielo, tan brillante que por un momento pareció que el día había vuelto. Y en ese destello, Elpes creyó ver una figura encadenada siendo arrastrada por los cielos, su grito de agonía perdido en el rugido del trueno. Prometeo, susurró, comprendiendo de repente el sacrificio que el titán había hecho por ellos. La tormenta se acercaba, trayendo consigo el juicio divino y un destino incierto para la humanidad y su benefactor titánico. El precio del conocimiento estaba a punto de ser revelado, y nadie, ni dioses ni mortales, podía predecir cuán alto sería. En el Olimpo, Zeus se preparaba para desatar su venganza. En la tierra, los humanos se aferraban a sus nuevos conocimientos, temerosos pero decididos. Y en algún lugar entre ambos mundos, Prometeo enfrentaba su destino, sabiendo que, pase lo que pase, la chispa que había encendido en la humanidad nunca se extinguiría por completo. El costo sería alto, pero el fuego del conocimiento ardería eternamente, iluminando el camino hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El cielo se partió en dos cuando los rayos de Zeus iluminaron las montañas, convirtiendo la noche en día por breves y cegadores instantes. El aire crepitaba con energía divina, cargado de una tensión que amenazaba con desgarrar la realidad misma. En medio de este caos celestial, Prometeo se erguía, desafiante y solitario, esperando su destino con una mezcla de resignación y orgullo. El titán, cuya compasión por la humanidad lo había llevado a este momento, mantenía la cabeza alta. Sus ojos, que habían visto el nacimiento de estrellas y la caída de imperios, ahora miraban directamente al corazón de la tormenta que se avecinaba. Cada fibra de su ser vibraba con la energía del fuego divino que había robado y entregado a los mortales. Prometeo, rugió la voz de Zeus, haciendo temblar la tierra y estremecer los cielos. El rey de los dioses descendió de las nubes, su figura envuelta en relámpagos y truenos. Sus ojos, más brillantes y terribles que cualquier estrella, se clavaron en el titán. Has desafiado a los dioses y corrompido a los mortales.
tu arrogancia no conoce límites. Prometeo, con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia divina que lo rodeaba, respondió: solo les di lo que merecían, lo que ustedes les negaron por egoísmo. El conocimiento no es un regalo, Zeus, es un derecho. Las palabras del titán parecieron enfurecer aún más al dios del trueno. Con un gesto de su mano, convocó a sus sirvientes divinos. En un instante, Ares y sus guerreros rodearon a Prometeo, sus armaduras brillando con un fulgor sobrenatural, sus armas cargadas con el poder para herir incluso a un inmortal. La batalla que siguió fue breve pero intensa, un espectáculo de poder y voluntad que hizo temblar los cimientos mismos de la creación. Prometeo luchó con toda la astucia y fuerza que poseía, pero incluso un titán no podía resistir el poder combinado de los dioses del Olimpo. Uno a uno, sus defensas cayeron, hasta que finalmente, exhausto y superado, fue sometido. Mientras Prometeo era encadenado con los grilletes forjados por Hefesto, en la aldea, un extraño acontecimiento captaba la atención de todos los mortales. El cielo, que momentos antes había estado oscurecido por la tormenta divina, se abrió repentinamente. Una luz cegadora descendió de los cielos, y en medio de ella, una figura etérea y hermosa flotaba hacia la tierra. Elpis, intrigada y temerosa a partes iguales, se adelantó entre la multitud asombrada. Sus ojos, que habían visto tantos milagros desde la llegada del fuego, ahora se abrían ante una visión que superaba todo lo imaginable. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro en el silencio reverencial que había caído sobre la aldea. La recién llegada sonrió con una dulzura que parecía iluminar el mundo a su alrededor. Su belleza era sobrecogedora, casi dolorosa de contemplar. Soy Pandora, respondió con una voz que sonaba como música celestial. Un regalo de los dioses para la humanidad. Geronte, el anciano sabio cuya desconfianza hacia los cambios rápidos no había disminuido a pesar de los avances, murmuró desde el fondo de la multitud: los regalos de los dioses suelen tener un precio. Debemos ser cautos. Pandora, sin perder su sonrisa enigmática, presentó un cofre dorado que llevaba en sus manos. El objeto brillaba con una luz propia, como si contuviera dentro de sí todas las estrellas del firmamento. Este es un obsequio especial, anunció. Contiene maravillas más allá de su imaginación, secretos que les permitirán alcanzar nuevas alturas de conocimiento y poder. Elpis, movida por la misma curiosidad que había impulsado el progreso humano desde la llegada del fuego, extendió la mano hacia el cofre. Sus dedos rozaron la superficie dorada, sintiendo un calor y una energía que pulsaba desde su interior. Quizás deberíamos, comenzó a decir, su voz cargada de anticipación. Pero antes de que pudiera completar la frase, antes de que sus dedos pudieran levantar la tapa del misterioso cofre, un grito desgarrador resonó en las montañas. Era un sonido que trascendía el dolor físico, un lamento que parecía contener toda la agonía del mundo. Elpis se congeló, su mano aún extendida hacia el cofre. Reconocía esa voz, aunque nunca la había escuchado antes. Prometeo, susurró, comprendiendo de repente el terrible precio que el titán estaba pagando por su compasión. El grito se repitió, más fuerte esta vez, acompañado por el sonido de cadenas y el batir de alas poderosas. Era Prometeo, siendo arrastrado por Ares hacia su castigo eterno, su cuerpo inmortal destinado a sufrir un tormento sin fin por el crimen de haber amado demasiado a la humanidad. El cielo se oscureció aún más, como si la naturaleza misma llorara por el destino del titán caído. Un viento helado azotó la aldea, trayendo consigo el olor a ozono y el sabor metálico del miedo. Los humanos, aterrorizados por el espectáculo celestial y el grito de agonía que aún resonaba en sus oídos, buscaron refugio en sus hogares, dejando a Pandora sola en el centro de la plaza con su misterioso cofre. En el Olimpo, Zeus observaba la escena con una mezcla de satisfacción y anticipación. Su plan se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Ahora, murmuró para sí mismo, su voz cargada de una cruel alegría, aprenderán el verdadero costo del conocimiento. La curiosidad que Prometeo despertó en ellos será su perdición.
mientras Prometeo era encadenado a una roca en el lejano Cáucaso, donde un águila devoraría su hígado cada día solo para que se regenerara en la noche y el tormento comenzara de nuevo, la humanidad se encontraba al borde de un nuevo y peligroso capítulo de su existencia. El fuego del conocimiento ardía brillante en sus corazones y mentes, un regalo que había transformado sus vidas de maneras inimaginables. Pero las sombras que proyectaba eran largas y amenazantes, ocultando peligros que aún no podían comprender. Elpis, parada en el centro de la aldea, miraba el cofre que Pandora sostenía con una mezcla de deseo y temor. En sus manos sentía el peso del pergamino de Geronte, símbolo del conocimiento que habían ganado. En su corazón, ardía el fuego que Prometeo les había regalado. Y en sus oídos aún resonaba el grito de agonía del titán, un recordatorio del precio que otros habían pagado por su progreso. ¿Qué haremos ahora?, preguntó al viento, su voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. El futuro, antes tan brillante y prometedor, ahora parecía incierto y lleno de peligros. La humanidad se encontraba en una encrucijada, balanceándose entre la promesa del conocimiento y el temor a sus consecuencias. Y mientras la noche caía sobre la aldea, el cofre de Pandora brillaba con una luz tentadora, un misterio que pedía ser resuelto, un secreto que ansiaba ser revelado. El precio del conocimiento estaba a punto de ser cobrado, y nadie podía predecir cuán alto sería. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante que se extendía sobre la aldea como un manto pesado. El cielo, aún turbulento por los eventos de la noche anterior, se teñía de tonos rojizos y púrpuras, como si el firmamento mismo sangrara por las heridas infligidas al orden cósmico. Elpis, incapaz de conciliar el sueño, salió de su choza para encontrar a Pandora sentada junto al cofre dorado, su belleza etérea contrastando dramáticamente con la tensión palpable en el aire. El rostro de Pandora, perfecto en su simetría divina, mostraba una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. Estos, profundos como pozos de sabiduría antigua, parecían contener secretos que desafiaban la comprensión mortal. El cofre en sus manos brillaba con una luz tenue pero constante, como si pulsara con vida propia. ¿Qué contiene realmente ese cofre?, preguntó Elpis, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el frágil silencio de la mañana. La curiosidad que había impulsado a la humanidad hacia el progreso luchaba ahora contra un creciente sentimiento de aprensión. Pandora giró su rostro hacia Elpis, y por un momento, la mortal creyó ver un destello de tristeza en aquellos ojos insondables. La respuesta a esa pregunta, dijo Pandora con una voz que sonaba como el tintineo de campanas de plata, cambiará el mundo para siempre. ¿Te atreves a descubrirlo? En las montañas lejanas, el grito de agonía de Prometeo resonaba con cada picotazo del águila, un recordatorio constante del precio del progreso. El eco de su dolor parecía atravesar la distancia, llegando hasta la aldea como un lamento fantasmal que erizaba la piel de todos los que lo escuchaban. Epimeteo, desgarrado entre la lealtad a su hermano y la fascinación por Pandora, se debatía internamente. Su rostro, normalmente sereno, mostraba ahora las líneas del conflicto que rugía en su interior. Quizás, pensó en voz alta, sus palabras cargadas de duda y esperanza a partes iguales, este regalo de los dioses pueda compensar el sufrimiento de Prometeo. Quizás sea la clave para nuestra redención. En el Olimpo, los dioses observaban expectantes, sus rostros inmortales mostrando una gama de emociones que iban desde la anticipación cruel hasta la preocupación genuina. Atenea, con el ceño fruncido y los ojos grises nublados por la inquietud, se dirigió a Zeus: «Padre, ¿está seguro de que esto es sabio? El conocimiento que Prometeo les dio ya ha cambiado el equilibrio. ¿Qué pasará si...?» Zeus la interrumpió con un gesto brusco de su mano, sus ojos brillando con una determinación implacable. «La sabiduría, hija mía», respondió con una voz que retumbó como el trueno, «a veces requiere de lecciones dolorosas. Los mortales deben aprender que cada don tiene su precio, que el conocimiento sin la templanza es un arma de doble filo». De vuelta en la aldea, la tensión había alcanzado su punto máximo. Los habitantes se congregaban alrededor de Pandora y el cofre, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y fascinación. Geronte,
el anciano cuya sabiduría había guiado a la aldea a través de tantos cambios, alzó la voz: no debemos abrir ese cofre. Los dioses no son conocidos por su generosidad desinteresada. Este regalo puede ser una maldición disfrazada. Pero la advertencia de Geronte llegó tarde. Elpis, impulsada por la misma curiosidad que había llevado a la humanidad a abrazar el fuego de Prometeo, a crear herramientas, a descubrir los secretos de la agricultura y la metalurgia, extendió su mano hacia el cofre. Sus dedos rozaron la superficie dorada, sintiendo un calor que parecía provenir del interior mismo del objeto. Debemos saber, dijo Elpis, su voz temblando ligeramente pero firme en su resolución. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Sea lo que sea que contenga este cofre, lo enfrentaremos juntos. Con un movimiento decidido, Elpis abrió la tapa del cofre. Por un momento, nada sucedió. El silencio se hizo aún más profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, el caos se desató. Del cofre emergieron criaturas etéreas, formas nebulosas que se solidificaban a medida que se esparcían por el aire. Eran las enfermedades, los pesares, los vicios y toda clase de males que la humanidad nunca había conocido. Se esparcieron por el mundo como una plaga, infectando cada rincón de la existencia humana con su toque maligno. Gritos de terror y confusión llenaron el aire. Los aldeanos corrían en todas direcciones, intentando escapar de los males que ahora los perseguían. Elpis, horrorizada por lo que había desatado, intentó cerrar el cofre, pero era demasiado tarde. Los males ya habían sido liberados, y no había poder en la tierra que pudiera volver a encerrarlos. El cielo se oscureció aún más, como si las nubes mismas se hubieran infectado con la maldad liberada. Un viento helado barrió la aldea, trayendo consigo los lamentos de aquellos que ya habían sido tocados por los males recién liberados. Pandora observaba la escena con una expresión indescifrable, su belleza divina ahora teñida de una tristeza profunda. Así es como debe ser, murmuró, sus palabras casi perdidas en el caos que la rodeaba. El equilibrio debe mantenerse. En medio del caos, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Elpis notó algo. Una pequeña luz permanecía en el fondo del cofre, pulsando débilmente pero con constancia. Con manos temblorosas, Elpis la liberó. «Soy la esperanza», susurró la diminuta criatura de luz. Su voz era apenas audible, pero llevaba consigo una fuerza que parecía desafiar todos los males que acababan de ser liberados. Y mientras yo exista, la humanidad nunca estará completamente perdida. Elpis sostuvo la esperanza cerca de su corazón, sintiendo cómo su calor se extendía por su cuerpo, contrarrestando el frío del miedo y la desesperación. «No todo está perdido», dijo, alzando la voz para que todos pudieran oírla. «Tenemos la esperanza, y con ella, podemos enfrentar cualquier desafío». El mundo había cambiado irrevocablemente. El conocimiento y el progreso traídos por el fuego de Prometeo ahora se enfrentaban a los desafíos desatados por la caja de Pandora. La humanidad se encontraba en una encrucijada, luchando entre la desesperación y la esperanza, entre el miedo a lo desconocido y el deseo de seguir avanzando. En las alturas del Olimpo, Zeus observaba con una mezcla de satisfacción y pesar. Su lección había sido aprendida, pero a un costo inimaginable. «Ahora entienden», murmuró, su voz resonando con el peso de eones. «El conocimiento es poder, pero el poder sin sabiduría es destrucción». Mientras tanto, en su roca en el Cáucaso, Prometeo sintió el cambio en el equilibrio cósmico. A pesar de su agonía, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Así que ha comenzado», pensó. «La verdadera prueba de la humanidad apenas empieza». En la aldea, Elpis se irguió, sosteniendo la esperanza en alto como un faro en la oscuridad. «Escuchen todos», gritó, su voz cortando a través del caos y el miedo. «Sí, hemos liberado grandes males en el mundo. Pero también tenemos la esperanza. Y con ella, tenemos el poder de enfrentar cualquier desafío que se nos presente». Poco a poco, los aldeanos se reunieron alrededor de Elpis. Sus rostros, aunque marcados por el miedo y la confusión,
comenzaban a mostrar signos de determinación. Geronte, el anciano sabio, se acercó cojeando. Elpis tiene razón, dijo, su voz cascada pero firme. El fuego de Prometeo nos dio conocimiento. La caja de Pandora nos ha traído sufrimiento. Pero la esperanza nos dará la fuerza para seguir adelante. Epimeteo, que había observado todo con una mezcla de horror y fascinación, finalmente habló. Mi hermano Prometeo vio algo en la humanidad que los dioses habían pasado por alto. Vio su potencial para la grandeza. Ahora, es nuestro deber honrar su sacrificio y demostrar que tenía razón. A medida que la luz de la esperanza se extendía, los males liberados por la caja parecían retroceder, al menos momentáneamente. No habían desaparecido, por supuesto. Las enfermedades, los pesares, los vicios, todos seguían allí, acechando en las sombras. Pero ya no parecían tan abrumadores, tan invencibles. Pandora, su tarea cumplida, comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, miró a Elpis con una mezcla de tristeza y admiración. Ustedes han sido probados, dijo suavemente. Y seguirán siendo probados. Pero recuerden siempre que la esperanza es el último bastión contra la desesperación. Con esas palabras, Pandora se desvaneció, dejando tras de sí solo el cofre vacío como recordatorio de lo que había ocurrido. Elpis miró a su alrededor, a los rostros de su gente. Vio miedo, sí, pero también determinación. Vio confusión, pero también curiosidad. Y en cada par de ojos, vio un reflejo de la pequeña luz que sostenía en sus manos, la chispa de la esperanza. Hemos cometido errores, dijo Elpis, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hemos pagado un alto precio por nuestro conocimiento. Pero no nos rendiremos. Usaremos lo que hemos aprendido para combatir los males que hemos liberado. Crearemos medicinas para las enfermedades, encontraremos consuelo para los pesares, desarrollaremos la fuerza de voluntad para resistir los vicios. Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. Lentamente, la gente comenzó a moverse, a organizarse. Algunos se dirigieron a los campos, determinados a asegurar que las cosechas sobrevivieran a pesar de los nuevos desafíos. Otros se reunieron en grupos, discutiendo planes para fortalecer las defensas de la aldea contra las amenazas recién descubiertas. Geronte se acercó a Elpis, apoyándose pesadamente en su bastón. Has demostrado gran sabiduría hoy, joven Elpis, dijo con una sonrisa cansada. Prometeo estaría orgulloso. Elpis asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto es solo el comienzo, dijo. Tenemos un largo camino por delante. En el Olimpo, los dioses observaban con una mezcla de asombro y respeto renuente. Atenea, en particular, parecía impresionada. Padre, dijo dirigiéndose a Zeus, los mortales nos sorprenden. En lugar de sucumbir, se adaptan y crecen. Zeus, con una expresión indescifrable, asintió lentamente. Quizás, reflexionó, Prometeo vio en ellos algo que nosotros pasamos por alto. Observemos y veamos cómo se desarrolla esto. Mientras tanto, en su roca en el Cáucaso, Prometeo soportaba su tormento eterno. Pero cada grito de dolor se mezclaba ahora con una risa de triunfo. A través de su sufrimiento, podía ver el progreso de la humanidad, su resistencia frente a la adversidad. Y eso le daba fuerzas para soportar su castigo. El sol comenzaba a ponerse sobre la aldea, marcando el final de un día que había cambiado el curso de la historia humana. Elpis, sosteniendo aún la pequeña luz de la esperanza, miró hacia el horizonte. El futuro era incierto, lleno de desafíos y peligros. Pero también estaba lleno de posibilidades. Mañana, pensó Elpis, comenzaremos de nuevo. Más fuertes, más sabios, y siempre con esperanza. Y así, la humanidad dio sus primeros pasos en una nueva era, una era donde el conocimiento y el sufrimiento, la curiosidad y la cautela, la desesperación y la esperanza coexistirían en un delicado equilibrio. El verdadero viaje apenas comenzaba.
Los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, iluminando un mundo transformado. El aire, cargado aún con los ecos de los eventos recientes, vibraba con una energía nueva y desconocida. Elpis, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y días de incesante trabajo, recorría la aldea, ahora irreconocible. Donde antes había prosperidad nacida de la inocencia, ahora se veían los signos de una lucha constante. Las casas, antes simples pero acogedoras, ahora mostraban fortificaciones improvisadas. Los campos, otrora rebosantes de cosechas doradas, ahora estaban salpicados de plantas medicinales cultivadas para combatir las nuevas enfermedades. El humo de las forjas se elevaba incesante, mientras los artesanos trabajaban día y noche para crear herramientas y armas para enfrentar los desafíos desatados por la caja de Pandora. Sin embargo, en medio de la adversidad, Elpis vio algo extraordinario: los humanos no se habían rendido. La chispa de determinación que Prometeo había encendido en ellos ardía más brillante que nunca, alimentada ahora por la esperanza que habían rescatado del cofre de Pandora. Geronte, el anciano sabio, había establecido un lugar de sanación en el centro de la aldea. Rodeado de aprendices ansiosos, el viejo trabajaba incansablemente, utilizando el conocimiento del fuego para crear remedios contra las nuevas enfermedades. El regalo de Prometeo, dijo con una sonrisa cansada cuando vio acercarse a Elpis, nos da la fuerza para enfrentar estos nuevos males. Cada día descubrimos nuevas propiedades en las plantas, nuevas formas de combinar elementos para sanar. Elpis asintió, maravillada por la resistencia y adaptabilidad de su gente. Nunca dejas de sorprenderme, Geronte, dijo con admiración. Tu sabiduría es un faro en estos tiempos oscuros. En otra parte de la aldea, un grupo de jóvenes inventores trabajaba incansablemente en un taller improvisado. El sonido de martillos y el chisporroteo de metal fundido llenaba el aire. Elpis se acercó, curiosa por ver en qué estaban trabajando. Elpis, exclamó uno de los jóvenes al verla. Sus ojos brillaban con el fuego de la inspiración. Ven a ver lo que hemos creado. Usamos el conocimiento del fuego para forjar nuevas herramientas. Esta, dijo mostrando un objeto brillante y afilado, nos ayudará a cosechar más rápido, dejándonos tiempo para defendernos de las plagas. Y esto, señaló a una estructura compleja de metal y madera, nos permitirá mover grandes piedras para construir muros más fuertes. El espíritu de innovación, encendido por el fuego robado, ardía más brillante que nunca, impulsado ahora por la necesidad y templado por las dificultades. Elpis sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y esperanza. Ustedes son el futuro, dijo con voz emocionada. Sigan creando, sigan innovando. Es así como honramos el sacrificio de Prometeo. Mientras recorría la aldea, Elpis notó otra cosa: la gente se había unido como nunca antes. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora trabajaban codo a codo, compartiendo recursos y conocimientos. Los ancianos enseñaban a los jóvenes las viejas tradiciones, mientras los jóvenes compartían sus nuevas ideas y descubrimientos. La adversidad, en lugar de separarlos, los había unido. Epimeteo, cargando con la culpa de no haber detenido la apertura del cofre, se había convertido en un líder inesperado. Elpis lo encontró organizando un grupo de exploradores. Vamos a buscar nuevas tierras, explicó cuando la vio. Tierras donde quizás los males no hayan llegado aún, o donde podamos encontrar nuevos recursos para combatirlos. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar el sacrificio de mi hermano. Hermano, susurró mirando hacia las montañas donde sabía que Prometeo sufría su castigo eterno, tu sacrificio no fue en vano. Mira cómo crecemos, cómo nos adaptamos. Tu fuego sigue ardiendo en nosotros. En el Olimpo, los dioses observaban con una mezcla de asombro y respeto renuente. Lo que había comenzado como un castigo, una lección para la humanidad sobre los peligros del conocimiento, se había convertido en algo completamente inesperado. Atenea, en particular, parecía impresionada. Sus ojos grises brillaban con interés mientras observaba a los mortales enfrentarse a cada nuevo desafío con ingenio y determinación. Padre, dijo dirigiéndose a Zeus, los mortales nos sorprenden.
En lugar de sucumbir, se adaptan y crecen. Cada obstáculo que les ponemos, lo convierten en un peldaño para alcanzar nuevas alturas. Zeus, con una expresión indescifrable, asintió lentamente. Su barba blanca ondeaba suavemente con la brisa del Olimpo mientras reflexionaba sobre las palabras de su hija. Quizás, dijo finalmente, su voz retumbando como un trueno distante, Prometeo vio en ellos algo que nosotros pasamos por alto. Su compasión, que creímos debilidad, les ha dado una fuerza que ni siquiera nosotros anticipamos. Mientras tanto, en su roca en el Cáucaso, Prometeo soportaba su tormento eterno. El águila descendía cada día para devorar su hígado, un dolor indescriptible que habría quebrado a cualquier ser menor. Pero cada grito de agonía se mezclaba ahora con una risa de triunfo. A través de su sufrimiento, podía ver el progreso de la humanidad, y eso le daba fuerzas. Míralos, Zeus, pensaba el titán encadenado, su mente trascendiendo el dolor de su cuerpo. Míralos crecer, adaptarse, superar cada obstáculo. El fuego que les di no era solo calor y luz, era la chispa de la divinidad misma. Y ahora arde más brillante que nunca. De vuelta en la aldea, Elpis reunió a todos en la plaza central. El sol del atardecer bañaba la escena con tonos dorados y rojizos, como si el propio cielo quisiera rendir homenaje a la resistencia de la humanidad. Sosteniendo en alto la pequeña luz de la esperanza, que nunca se había apagado desde que la rescató del cofre de Pandora, Elpis proclamó: Hermanos y hermanas, hemos enfrentado el fuego y las plagas, el conocimiento y sus consecuencias. Hemos probado la dulzura del progreso y la amargura del sufrimiento. Pero aquí estamos, más fuertes y sabios que nunca. El camino que tenemos por delante será difícil, lleno de desafíos que ni siquiera podemos imaginar. Pero juntos, con el fuego de Prometeo en nuestros corazones y la esperanza guiando nuestro camino, forjaremos nuestro propio destino. Un clamor de aprobación se elevó entre la multitud. Rostros marcados por el cansancio y las preocupaciones se iluminaron con una nueva determinación. La era de depender ciegamente de los dioses había terminado. Una nueva época comenzaba, una en la que la humanidad, con todas sus virtudes y defectos, tomaría las riendas de su futuro. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con colores imposibles, Elpis miró a su alrededor. Vio los rostros de su gente, cansados pero decididos. Vio las nuevas construcciones, las herramientas innovadoras, los campos adaptados para enfrentar nuevos desafíos. Y en cada rostro, en cada creación, vio reflejada la luz de la esperanza que sostenía en sus manos. Este es solo el comienzo, pensó Elpis, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Era más que esperanza, más que determinación. Era la certeza de que, pasara lo que pasara, la humanidad encontraría un camino. El mundo que se extendía ante ellos estaba lleno de desafíos y posibilidades, de peligros y promesas. Pero una cosa quedaba clara, el verdadero regalo de Prometeo no había sido solo el fuego, sino la chispa de la autodeterminación. Y esa chispa, alimentada por la esperanza y templada por la adversidad, se había convertido en una llama inextinguible. Mientras la noche caía sobre la aldea, trayendo consigo las estrellas que una vez parecieron tan distantes e inalcanzables, Elpis supo que la humanidad había dado su primer paso hacia un destino que ni siquiera los dioses podían prever. El amanecer de una nueva era había llegado, y con él, la promesa de un futuro forjado por las propias manos de la humanidad. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía observar con renovado interés, la humanidad se preparó para escribir el próximo capítulo de su historia. Una historia de lucha y triunfo, de conocimiento y sabiduría, de sufrimiento y esperanza. Una historia que, por primera vez, sería enteramente suya. Con estas palabras finales, nuestra historia, El fuego robado, una odisea titánica, llega a su conclusión. Hemos seguido el viaje épico de Prometeo, Elpis y la humanidad desde los albores de la civilización hasta el amanecer de una nueva era. Esta narración entrelaza los elementos clásicos del mito griego con temas universales que resuenan a través del tiempo, el poder del conocimiento, el costo del progreso, la resistencia del espíritu humano y la fuerza indomable de la esperanza.
Desde el audaz robo del fuego divino por Prometeo hasta la apertura de la caja de Pandora, hemos sido testigos de cómo la humanidad ha enfrentado desafíos inimaginables. La historia nos ha llevado a través de momentos de triunfo y desesperación, mostrándonos cómo el regalo del conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición. Hemos visto a Elpis emerger como una líder, encarnando la esperanza y la determinación que impulsa a la humanidad hacia adelante. Su viaje refleja el de toda la humanidad, aprendiendo a navegar las complejidades del conocimiento y el poder, enfrentando las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y encontrando la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. El castigo de Prometeo nos recuerda el costo que a menudo conlleva el progreso, mientras que la resistencia de la humanidad frente a los males liberados de la caja de Pandora demuestra nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. Al final, esta historia no es solo sobre dioses y titanes, sino sobre el potencial ilimitado que yace dentro de cada ser humano. Es un recordatorio de que, armados con conocimiento y guiados por la esperanza, somos capaces de forjar nuestro propio destino, incluso frente a los desafíos más abrumadores. Mientras cerramos este capítulo de nuestra Odisea, recordamos que cada final es solo el comienzo de una nueva aventura. La llama que Prometeo robó para nosotros sigue ardiendo, iluminando el camino hacia un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades infinitas. Y así, con el fuego del conocimiento en nuestros corazones y la luz de la esperanza guiando nuestro camino, la humanidad avanza hacia el horizonte, lista para escribir los próximos capítulos de su historia eterna. Fin.